Se cumple un año desde que las presiones en el Congreso, la opinión pública y las protestas feministas lograron quitar de la curul a Saúl Huerta, presunto abusador sexual. Una candidatura a gobernatura a Félix Salgado Macedonio y a Andrés Roemer, violentador de mujeres, el poder del silencio y de la impunidad. Soy Ilse Aguilar y es gracias a que las víctimas se han atrevido a denunciar, se les ha creído y acompañado, que hoy podemos decir: esto es el día que derrotamos al machismo desde el poder. Señora Presidenta, se emitieron 447 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria. Primero, ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona. El 11 de agosto de 2021, en sesión extraordinaria del Pleno de San Lázaro, fue desaforado Saúl Huerta Corona, diputado federal de Morena, para ser investigado penalmente por abuso sexual de menores. El 21 de abril de ese año, un menor de edad denunció ser víctima del legislador. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habrían recibido una llamada por parte de empleados de un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Fueron 4 meses después y por lo menos una denuncia más ante la Fiscalía Capitalina para que se lograra la aprehensión del presunto abusador. Llegar a este resultado también fue gracias a la presión del movimiento feminista y la presencia de la paridad de género en la 64ª legislatura. Así lo señala la activista y exdiputada federal Marta Tagle. Hay que incluso decir quién era Saúl Huerta. Saúl Huerta era diputado de la mayoría, ¿no? de quien en esa legislatura además tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y quien gozaba de los privilegios de ser un diputado cercano al grupo parlamentario y a su bancada, ¿no? Era integrante de la Comisión de Justicia, por ser de Puebla y el coordinador de los diputados de la mayoría, ser de Puebla, tenía mucha cercanía ahí, y entonces en ese sentido, como tú bien dices, podía perfectamente seguir siendo protegido. Incluso hubo dilación en el proceso. Pese a ello, la impunidad y el machismo no triunfó. Para que la mayoría se atreviera a hacer un juicio de procedencia entre sus propios miembros, es, entre otras cosas, además que hay una legislatura de la paridad. O sea, las mujeres en este tipo de situaciones no podemos dejar pasar este tipo de denuncias, son denuncias muy graves. El 19 de agosto de ese año, un juez de control vinculó a proceso a Huerta y el 19 de febrero de 2022 la Fiscalía de Puebla lo imputó por los delitos de violación y abuso sexual relacionados a otra víctima. En el marco electoral, Huerta se bajó de la candidatura para ser reelecto por el Distrito 11 y no fue el único. Y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. El 25 de marzo de 2021, el Instituto Nacional Electoral canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien buscaba la gubernatura de Guerrero por Morena. El senador con licencia fue denunciado por violación de 2 mujeres. Sin embargo, la cancelación de la candidatura se debió a que incumplió con el informe de ingresos y gastos durante la precampaña. Su hija, Evelyn Salgado, tomó la candidatura, acción que también se reprochó. La ola feminista en Guerrero se hizo presente. Las protestas se replicaron como una advertencia a los funcionarios y candidatos de no permitir agresores en el poder. Entre ellas, la colectiva Las Feministas Constituyentes, pese a las barreras, logró implementar la 3 de 3 contra la violencia para evitar que agresores intentaran ocupar cargos de elección popular. Una de sus promoventes, la activista por los derechos humanos de las mujeres, Indira Sandoval. Se planteó que no pudiera ocupar ningún cargo de elección nadie que tuviera antecedente de denuncia, investigación, procesamiento y o sentencia como deudor de pensión alimenticia, como agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y como agresor contra mujeres. En este caso, el decir como antecedente versus cómo se aprobó, nos dejó en total desventaja. ¿Cómo se aprobó? El INE aprobó quien contara con sentencia firme y ejecutoriada. ¿Eso qué significa? Que ya prácticamente hubiera pasado un juicio, hubiera sido investigado, tuviera una sentencia,
Esto frente al panorama de impunidad, ya que de cada 10 mujeres que denuncian, solo 2 alcanzan la posibilidad de que su carpeta se judicialice y solo una de que se emita una sentencia. A pesar de ello, el movimiento feminista triunfó, así lo aseguran las activistas. El tema también revela que hay total impunidad porque al amparo de la ley se protegen, que le tienen más miedo a que le podamos proyectar en Palacio Nacional un violador no será gobernador. Cuando se trata de ser el partido en gobierno, cuando el presidente de la República habla del tema y lo sostiene, pasa a ser un asunto de Estado, y además de que los tratados internacionales hablan de que cuando hay violencia sexual y esta viene emitida o perpetrada por agentes del Estado, esta debe ser considerada tortura sexual por la desproporcionalidad de poder. A mediados de abril de 2021, las constituyentes feministas lograron evidenciar que más de 70 candidaturas locales estaban ocupadas por violentadores o deudores alimentarios. Sin embargo, muchos de los cargos públicos e incluso honorarios están a cargo de violentadores, quienes por su posición de poder amenazan a las víctimas. Después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas, empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. La bailarina Itzel Snatch fue una de las 61 denuncias de acoso, abuso sexual y violación que acumula el ex embajador de buena voluntad de la UNESCO, Andrés Roemer, de acuerdo con la organización Periodistas Unidas Mexicanas. A través de redes sociales y como parte de la campaña de denuncias Me Too, el apoyo creció y las víctimas lograron alzar la voz. El 18 de febrero de 2022, la UNESCO confirmó que decidió suspender todo tipo de cooperación con él. La Fiscalía Capitalina inició una investigación en contra del conductor de TV Azteca, quien acumula 3 denuncias penales. Actualmente, Roemer suma 5 solicitudes de extradición dirigidas al gobierno de Israel. En el Congreso de la Unión ya hay iniciativas presentadas, pero la sociedad civil también busca socializar el tema para impedir que los agresores lleguen al poder. ¿Por dónde están las iniciativas presentadas en reformas a la ley de responsabilidades administrativas que justamente nos lleven a considerar una pena grave el tema de la violencia contra las mujeres? La audiencia debe recordar que tuvimos a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Góngora Pimentel, debiendo la pensión. Tenemos gobernadores, exgobernadores, líderes de bancadas, líderes de partidos, magistrados, jueces acusados de acoso, de abuso. Vamos a pedir firmas, vamos a preguntarle a la ciudadanía, ¿usted está a favor de desterrar a los agresores del poder? No estamos dispuestas a seguir dándole poder a la violencia, porque la violencia hoy ostenta el poder y el principal poder que ostenta es la impunidad y el pacto patriarcal. En un país donde cada día asesinan a 11 mujeres por el solo hecho de ser mujer, no debemos permitir que nuestras y nuestros representantes que ostentan cargos públicos tengan la oportunidad de violentar desde la impunidad. Debe de crearse un mecanismo legal que permita señalarlos, sancionarlos y juzgarlos. Ningún agresor en el poder y ninguna víctima silenciada.